Muy buenas tardes a todos y a todas. De parte de la Unidad de Políticas de Programas Sanitarios y la Oficina de Salud Visual, le damos la cálida bienvenida a todos los participantes del día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Alfaro, soy licenciado en optometría y actualmente estoy trabajando en conjunto con la Oficina de Salud Visual. Y este día pues les traigo también el tema de vicios de refracción para que refresquemos un poco los conocimientos básicos de los vicios de refracción, para que aprendamos un poco más, ¿verdad? Que es el objetivo de esta videoconferencia, ¿verdad? Y cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes la pueden dejar en el chat, que al finalizar la ponencia, pues la vamos a revisar y vamos a contestarla, ¿verdad? Primero que nada, quiero comentarles un poco sobre el Informe Mundial sobre la Visión, que fue un documento que el año pasado sacó la Organización Mundial de la Salud, en la cual ellos en un estudio a nivel mundial nos dicen o nos reflejan los números que de 2.200 millones de personas que padecen deficiencia visual o ceguera, mil millones de estas personas pudo haberse evitado el problema, ¿verdad? Eso quiere decir que si ustedes ven los números, nos arrojan datos rojos, ¿verdad? En los cuales a nivel mundial, pues los vicios de refracción son una problemática de salud pública que pues no se atiende por completo a todas las personas. Y esta problemática pues se hace mayor en países en vías de desarrollo. Eso es lo que nos dice un poco el informe sobre la visión de la Organización Mundial de la Salud. Y para entrar en contexto, les voy a explicar un poco sobre el comportamiento del ojo, ¿verdad? Para que entendamos un poco cómo es que aparecen estos vicios de refracción, qué es lo que puede llegar a producir o por qué se produce en el ojo, ¿verdad? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que una persona, cuando nace, su estructura ocular pues viene casi por completo formada porque el ojo tarda un proceso de adaptación visual. Eso quiere decir que nuestro ojo va a ir en constante crecimiento en toda la parte de algunas estructuras, ¿verdad? Y que hasta cierta edad va a lograr el ojo poder normalizar esa visión que se considera normal. Esto también involucra de que todas las estructuras oculares estén perfectamente desarrolladas y que no padezcan de ningún problema, entre las cuales tenemos que el desarrollo de la córnea, que es la primera lente que tiene contacto con el medio ambiente, pues esté bien formada. Luego la luz que entra por la pupila tiene que llegar a una lente que se llama cristalino, que es la que ya se encuentra adentro de nuestro ojo, que esta quizás ya la han escuchado ustedes mencionar porque es la que nos presenta problemas muchas veces de catarata en algunos pacientes y es en la cual se interviene también quirúrgicamente. Y pues la retina como tal también tiene un proceso de formación o de maduración. Entonces los términos para clasificar estos vicios de refracción o también llamados defectos refractivos, tenemos la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía y la presbicia. Una persona con visión normal pues no tiene ningún tipo de problema a nivel de estas estructuras oculares y el punto focal, que es la primera imagen que nosotros podemos ver, coincide con el punto de la retina donde procesa esta información que se llama mácula. Es decir, que físicamente la luz converge en ese punto y esa luz al llegar a la retina se interpreta al cerebro y nos proporciona la visión correcta, ¿verdad? ¿Qué pasa en las personas que tienen alguna metropía? En este caso, por ejemplo, una miopía. Como podemos ver la imagen que se encuentra al lado derecho, que dice el ojo con miopía, el punto focal que podemos ver no coincide con el punto de la mácula de la retina, sino que el punto focal queda antes de la retina. Entonces, este efecto hace que la visión que es a distancia
para la persona sea una visión defectuosa. Y muchas veces esta persona, pues cuando nace con este problema de miopía y pues nunca se hace un examen de la vista, la persona crece, para la persona esta es una visión normal, pero hasta que se hace un examen visual se da cuenta de que ha perdido bastante calidad visual, ¿verdad? Y se da cuenta que pues a una cierta distancia pues tendríamos que ver sin ningún problema. Entonces, este problema de la miopía, o también llamado como vista corta, se encuentra bastante, a veces, que viene de transferencia genética. No hay estudios como tal que nos digan de que la miopía puede ser hereditaria, pero sí hay mucha correspondencia en la cual tenemos, por ejemplo, familiares, nuestros padres o abuelos, que ellos tenían problemas de miopía, pues uno a veces nace con ese problema, ¿verdad? Porque el gen, pues, hace que el ojo no crezca de una forma correcta. Por lo cual, la miopía podemos decir también en factores anatómicos que corresponde a que el ojo es de longitud axial mucho más largo que un ojo promedio normal. En el caso de la hipermetropía es todo lo contrario. Anatómicamente el ojo es más pequeño que un ojo normal y esto hace que cuando nosotros estemos manteniendo una mirada fija en algún objeto, entre la luz nuevamente a la pupila y el punto focal imaginariamente correspondería detrás de la retina. Claro que esto es en una teoría matemática, ¿verdad? O sea, no es que exactamente el punto focal quede atrás, sino que siempre llega a la retina, pero llega desenfocado. Y ahí interviene el mecanismo del ojo por un proceso de acomodación que se encarga de intentar acomodar esa imagen para que la persona pues tenga una visión más clara o más nítida. Y lo que sucede es que si esta persona no se revisa y puede ser una hipermetropía bastante alta, por ejemplo, la persona pasa todo el día enfocándose, haciendo un trabajo mayor en el ojo y muchas veces al final de la jornada de trabajo, al final de la jornada de estudio, presenta muchos síntomas como dolor de cabeza, a veces mucho cansancio visual, pero es por este mismo proceso que interviene el ojo por intentar enfocar correctamente. Luego tenemos el problema del astigmatismo, que es un problema a nivel de la curvatura corneal de nuestra estructura. Aquí, a diferencia de los otros problemas, este problema se puede combinar. El astigmatismo puede combinarse con una miopía y con una hipermetropía, porque el problema es que no hay solamente un punto focal, sino que hay dos puntos focales diferentes. Y estos puntos focales que se forman dentro del ojo, puede el paciente llegar a presentar una visión doble, una visión borrosa, muchos síntomas también porque el ojo intenta acomodar estos dos enfoques, ¿verdad? Y al tener un enfoque con bastante deficiencia, pues el ojo va presentando síntomas también. Entonces, en términos generales, estos tres problemas son los más comunes. Vamos a hablar más adelante de la presbicia y vamos a ir desglosando uno por uno para ir viéndolos más a profundidad. Los vicios de refracción, o como les decía, defectos refractivos o ametropías, que es otro nombre que recibe, son cualquier defecto ocular que ocasiona un enfoque inadecuado de la imagen sobre la retina, como les explicaba. Puede ser que la imagen sea adelante de la retina, puede ser que la imagen sea atrás, o puede que la imagen se haga doble por dos puntos focales. Y esto llega a causar una disminución de la agudeza visual. Como podemos ver la imagen que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera imagen, vemos que donde dice miopía, todo el paisaje que está a distancia se mira borroso y solamente se logra ver la persona con la niña que la tiene agarrada, ¿verdad? Se logra ver claramente. Lo contrario con la imagen que tenemos en medio, en la cual las personas se miran desenfocadas y todo el paisaje que está a distancia se logra ver con claridad. Y el astigmatismo, que como les dije puede combinar estos dos problemas, generalmente el astigmatismo presenta una visión borrosa a ambas distancias. Eso quiere decir que una visión borrosa de lejos y de cerca.
Y por eso que en la imagen no se logra ni ver bien el paisaje, ni se logra ver tampoco ver bien a las personas. Entonces, hablando ya de el primer defecto refractivo, que es la miopía, esta es una alteración visual que afecta a las personas con respecto a la visión de lejos o visión a distancia. Este problema, como les decía al principio, puede deberse por muchos factores. Hay miopías que pueden ser de causa genética, hay miopías que pueden ser inducidas por incluso el mismo trabajo que se está haciendo en esta época, por ejemplo, donde sabemos que hay mucho trabajo a veces virtual, mucho trabajo que la persona pasa muchas horas enfrente de una computadora. La constante estimulación en visión cercana puede hacer que los músculos vayan perdiendo fuerza, y esto va haciendo también que va provocando pseudomiopías que también a la persona puede llegar a afectarle, ¿verdad? También puede ser que alguna de nuestras estructuras, como les decía al principio, la córnea, el cristalino, no estén formadas adecuadamente o presenten problemas, y nos va a ocasionar también una visión muy borrosa, ¿verdad? Igual tenemos los ejemplos de las imágenes que tenemos abajo, ¿verdad? Una persona con una visión normal, que pues puede tener el panorama visual completamente claro, y una persona con miopía que tiene el panorama a distancia bastante borroso. Hay clasificación en estas miopías. De hecho, la primera, que es la miopía axial, que como les decía al principio, esto se debe porque la longitud axial del ojo es mucho más grande que la de un ojo normal. Normalmente el ojo en promedio mide de 23.5 a 24 milímetros de distancia, ¿verdad? De longitud axial. Ya miopías, en estudios que se han hecho, se han encontrado a veces ojos que miden 25.5 milímetros o más, y esto pues ocasiona también miopías por lo mismo que les expliqué, que el punto focal queda adelante de la retina. Luego tenemos también miopías que son de curvatura, que estas principalmente se deben a que la córnea, como les explicaba, es más curva de lo normal. Es decir, no es una córnea normal porque puede presentar irregularidades, y esto puede hacer que la luz, cuando entre por esta primera superficie, pues entre desenfocada, y cuando ya llega a la retina, pues llega bastante desenfocada la visión, y la persona puede empezar a manifestar miopía, ¿verdad? Existe también la miopía de índice, en la cual este aumenta el índice de refracción del cristalino. Por ejemplo, las cataratas, que son un problema bastante común ya en personas de adulto mayor, que el cristalino empieza a opacarse. Y como empieza a opacarse, el índice de refracción de esta estructura cambia, y eso produce o induce a miopías. Y muchas veces tal vez hemos tenido la oportunidad de escuchar a veces a las personas ya mayores, que ellos incluso manifiestan de que han recuperado la visión y que ahora pueden ver bien, pueden leer sin lentes, pero eso quiere decir de que probablemente ese paciente tiene cataratas, está produciéndose miopía, y cuando ya se hace el examen visual, él se da cuenta que la visión de lejos se está perdiendo, por lo mismo que les decía, porque el detalle con las miopías es que nos da una visión de lejos bastante borrosa, pero una visión de cerca bastante buena. Y por eso también hay, por ejemplo, niños o personas que ustedes puedan ver que se quitan a veces los lentes para poder leer, porque manifiestan o dicen que ven mucho mejor o más cómodo. Y eso quiere decir que la persona pues se sospecha que puede tener algún defecto refractivo, alguna miopía, por ejemplo, porque la visión pues se presenta mucho más clara en visión cercana que en visión lejana, ¿verdad? Y cuando yo me refiero a visión lejana, pues nos estamos refiriendo aproximadamente de 4.5 metros y medio hacia el infinito. Generalmente para el ojo de 6 metros ya se considera el infinito, y una persona que no manifieste problemas a esa distancia, pues quiere decir que tiene una visión normal.
Los signos y síntomas más comunes que tiene la miopía es lo que les decía al principio, dependiendo al grado de miopía que tenga el paciente, este se puede acercar mucho para leer o para escribir, y a veces también, por ejemplo, los padres de familia pueden notar que sus hijos, al momento de hacer tareas, por ejemplo, o de ver el teléfono, se acercan mucho para poder hacer estas actividades. Y eso puede sospechar que el niño pues está teniendo problemas visuales y sería bueno que le hagan un examen visual, valga la redundancia, para descartar que sea miopía lo que está presentando. Hay mala visión nocturna también. Una persona que de por sí tiene miopía, es decir, que no puede ver bien de lejos, cuando hay escasa luz o en un ambiente en penumbra, pues va a manifestar mayor problema visual por el hecho de que eh, no hay tanta luz que el ojo pueda tomar, ¿verdad? Para poder enfocar con claridad. Y también para las personas que presentan cataratas, que como les decía al principio, manifiestan que pueden ver bien de cerca, pero esas personas también pueden comentarles de que de noche, por ejemplo, empiezan a ver, les cuesta incluso ver de noche, desplazarse, caminar, porque pues se va haciendo mucho más grave el problema. Hay personas que entrecierran los ojos para poder ver bien de lejos. Y este es un signo común porque a veces vemos personas o niños inclusive que, por ejemplo, lo llevamos a un lugar a comer, por ejemplo, y ven los rótulos de los menús que están detrás del cajero, y las personas empiezan a entrecerrar un poco los ojos para poder enfocar. Esto es un signo clave de miopía. Nosotros tenemos que estar también pendientes del comportamiento que tengan nuestros hijos, del comportamiento que tengan nuestros familiares para poder hacer la sugerencia de un chequeo visual, ¿verdad? Y poca vez o rara vez esto provoca dolores de cabeza. Y es por eso que la miopía a veces pasa bien desapercibida, porque solo la miopía como tal no produce mayor síntoma. Es decir, la persona solo manifiesta pues no ver bien de lejos. Y como les decía al principio, si la persona nunca se ha hecho un examen visual, pues ya de grande para la persona es ver normal lo que está viendo, a pesar de que ha de tener una miopía elevada inclusive. Pero como no presenta síntomas, pues el paciente a veces no consulta de por sí. ¿Y cuál es el tratamiento a seguir cuando se encuentran este problema de miopía? Lo primero son los lentes oftálmicos, ¿verdad? Es el tratamiento óptico, digamos, por excelencia. Es un tratamiento con lentes oftálmicas divergentes o con poder dióptrico negativo. Y por eso también nosotros a veces cuando vemos las recetas de pacientes que tienen miopía, vemos que primero se antepone un signo. Este puede ser negativo o positivo. Lo que nos está queriendo decir es el tipo de lente que se va a construir y lo que la persona tiene. Un signo negativo pues corresponde a que vamos a tratar el problema de la miopía, y otro tipo de tratamiento también que se puede llegar a realizar para tratar este problema son los lentes de contacto. Los lentes de contacto generalmente los sugerimos los optometristas cuando la miopía o el vicio de refracción es bastante alto, porque tenemos la problemática de que mientras más graduación tenga el paciente o mientras más grado de miopía, el lente va a ser mucho más grueso y puede llegar a un punto donde el lente inclusive se hace antiestético, ¿verdad? Por el grosor que presenta este. Entonces, a veces se corrige mejor con lentes de contacto por el hecho de que el lente de contacto, como es un lente que lo vamos a diseñar divergente, que va pues pegado al ojo, ¿verdad? Entonces, no produce ese efecto de grosores, ¿verdad? Por más graduación que tenga el paciente. Un paciente de -10, por ejemplo, puede corregirse muy fácilmente con un lente de contacto y el paciente pues no va a manifestar problemas ni se va a notar en el paciente. En cambio, un -10 a veces en un lente ya o una gafa, ¿verdad? Ya el grosor pues va a ser más pronunciado. También otro tratamiento, otro método de corrección es la cirugía refractiva. La cirugía refractiva se puede emplear en pacientes mayores de 23 años, y esto se debe porque ya
a esa edad el paciente decimos que ya ha alcanzado el desarrollo visual completo, ya la miopía en estudios anteriores, ya tenemos que ver que la miopía esté controlada y se puede realizar esta cirugía con éxito para que la persona pues no tenga la necesidad ni que ocupar de lentes de contacto ni que ocupar gafas, ¿verdad? No se recomienda en personas o antes de los 23 años, por lo mismo que les decía, como el ojo no ha terminado de formarse, pues puede ser que se opere incluso se opere esta miopía y pues crezca rápido, ¿verdad? Vuelva a aparecer por el mismo proceso. Por eso siempre se tiene que esperar hasta los 23 años. La hipermetropía, que es lo contrario, como les decía, a la miopía. Esta es una dificultad en objetos de visión próximo o objetos cercanos. Y las actividades que se realizan en exteriores o cuando estamos viendo a distancia, pues es relativamente normal. Pero ¿qué pasa acá? Como les decía al principio, esta sí puede llegar a presentar síntomas y tenemos una clasificación de la hipermetropía en la cual las podemos dividir en latente y manifiesta. La hipermetropía latente es en la que el paciente es capaz de compensarla mediante el método de acomodación. Lo que les decía al principio, la persona puede tener una graduación a veces de 0,50, 0,75 de hipermetropía. El paciente, como no se examina, no sabe que tiene esta hipermetropía, tiene mucha actividad de visión cercana, o sea, digamos que trabaja en una oficina, por ejemplo, pasa mucho tiempo con la computadora, en trabajo de visión de cerca, y ya cuando llega a la casa, llega a veces con frecuente dolor de cabeza, ojos rojos, porque esta hipermetropía, esta clasificación, el ojo trabaja todo el día por estar compensando ese defecto refractivo, y lo hace, pero pues llega un momento donde el ojo también se cansa, ¿verdad? Y es donde empiezan a aparecer esos síntomas. A diferencia de la hipermetropía manifiesta, que el sistema visual no puede compensarlo en la totalidad por este mismo proceso de acomodación. A veces son hipermetropías que ya son mayores de 2 dioptrías hacia arriba y la visión de cerca pues es bastante defectuosa y la persona manifiesta con más frecuencia dolor de cabeza, dificultad para poder leer, para poder ver, y pues estos pacientes consultan, se hace la revisión y pues ya se le deja el tratamiento, ¿verdad? Porque generalmente como el sistema visual no puede compensar este problema, pues esta persona pasa con muchos síntomas muy frecuentemente. Los signos y síntomas que produce esta hipermetropía: la falta de concentración en la lectura o el retraso en el aprendizaje en el caso de los niños. Por eso es importante a los niños hacerle su chequeo visual, su examen visual, ¿verdad? Cuando van a entrar a estudiar, porque recordemos que un defecto refractivo puede retrasar en el proceso del aprendizaje del niño, porque pues no va a poder seguir la lección al mismo nivel que sus otros compañeros, si tiene un problema de esto, porque no va a poder leer muy bien, va a confundir inclusive las letras, o si tiene miopía, lo contrario, no va a ver bien la pizarra, por ejemplo. Entonces, por eso se hace la invitación a que a los niños sí hay que estarlos evaluando, ¿verdad? Y hacerle el chequeo cuando están pequeños para poder empezar a combatir estos problemas. Los pacientes también, como les decía, presentan dolores de cabeza, mucho lagrimeo, a veces sienten que el ojo está muy rojo, se lo miran en el espejo y el ojo pasa mucho tiempo con los ojos rojos, con comezón en los ojos inclusive. Se sienten muy incómodos con las tareas que son de visión próxima, como les decía, leer, mirar el celular, muchas veces trabajar en la computadora. Y los tratamientos que se realiza para corregir este defecto refractivo son lentes también, lentes oftálmicos, que en este caso son convergentes con signo positivo, para que el paciente pueda trabajar con la computadora, leer sin ningún tipo de esfuerzo. Porque recordemos que en este tipo de hipermetropías que vamos a corregir es porque el sistema visual no puede acomodar esa hipermetropía, ¿verdad? Y lo que queremos es que el paciente haga un menos esfuerzo visual. También se puede corregir con lentes de contacto. También, como les decía, mientras más grande es la graduación, recomendamos siempre lente de contacto. Cirugía refractiva también se puede realizar
siempre a personas mayores de 23 años, por lo mismo que les expliqué, la estructura ya está pues madura, ya está formada y no corre ningún riesgo el paciente de alguna complicación tras la cirugía. El astigmatismo, que es un defecto refractivo, como les decía al principio, que presenta distorsión en las imágenes, o el famoso visión doble que las personas pueden manifestar, inclusive a veces sombras en las letras. Cuando a veces la persona, por ejemplo, está viendo a veces letreros que son translúcidos y la persona manifiesta que le molesta mucho la luz o que a veces mira sombras entre medio de los anuncios y las letras, es porque pueden llegar a presentar astigmatismo. Y como lo vemos en la imagen que tenemos abajo, ¿verdad? A veces, dependiendo del grado de astigmatismo, la visión puede ser borrosa tanto de lejos como de cerca. Y este astigmatismo también tiene clasificaciones, en las cuales podemos decir que un astigmatismo es simple, compuesto, mixto o irregular. Los astigmatismos simples, aquí solamente uno de los focos está enfocando en la retina y el otro está delante. Puede ser un astigmatismo miópico, puede ser un astigmatismo hipermetrópico. Un astigmatismo compuesto, como les decía, hay dos puntos focales y en este caso las dos imágenes se focalizan ya sea delante de la retina o detrás de la retina, ¿verdad? Esto quiere decir que los dos puntos focales pues están totalmente desenfocados y pues ahí donde podemos presentar la visión borrosa de lejos y de cerca. Los astigmatismos mixtos, que en este caso hay un factor muchas veces donde el punto focal, uno está adelante de la retina y el otro está atrás, es decir, que combinan estos dos, estas dos imágenes siempre se miran desenfocadas, pero se combinan, ¿verdad? Y el astigmatismo regular, que en este caso no existen focos definidos y este principalmente aparece cuando la córnea es irregular, que hay problemas como el queratocono, por ejemplo, que presenta cambios en la estructura corneal de forma irregular, en la cual la córnea se va haciendo más delgada y se va haciendo en forma de cono, y esto va a presentar pues a veces astigmatismos elevados en la persona. Aparte que la persona va a sentir que la luz le molesta mucho, pues va a manifestar también una visión borrosa de lejos y de cerca. Los signos y síntomas que tiene el astigmatismo, como les decía, una visión borrosa en todas las distancias, mucha fatiga ocular y dolor de cabeza. Igual, personas que trabajen mucho en computadora o que lean mucho y que tengan astigmatismos descompensados pueden, después de la jornada, presentar estos síntomas de fatiga visual y dolor de cabeza. Comezón en los ojos, ardor también, el ojo también se pone bastante rojo. En este caso se confunden bastante algunas letras o se saltan renglones a leer. Y esto a veces se mira en los niños, ¿verdad? Que cuando están haciendo sus tareas, por ejemplo, sus actividades, el niño pues confunde las letras o cuando está leyendo pierde el renglón porque como presenta visión doble, el niño no puede enfocar muy bien. También lo que les decía de la fotofobia, porque el paciente pues presenta mucho malestar cuando la luz incide directamente a veces en el ojo. Los tratamientos que se tienen que hacer para corregir este defecto refractivo, nuevamente las lentes oftálmicas o las gafas, que en este caso tienen un poder cilíndrico, en la cual si somos un poco más detallistas, en la receta a veces cuando se mandan a hacer los lentes, vemos el primer componente de esfera y el segundo que dice cilindro. Eso quiere decir que, como les decía, hay dos puntos focales que queremos corregir y se establecen en esa receta para que ya podamos ubicar el grado de astigmatismo y el eje en el cual va ubicado ese poder cilíndrico específicamente. Los lentes de contacto también se pueden utilizar como tratamiento para los astigmatismos y también la cirugía refractiva, ¿verdad? Que nuevamente entra en pacientes mayores de 23 años. Y como para refrescar y para nuevamente tener en claro las diferencias, cuando escuchemos nosotros de una persona o veamos o nos comente la persona que tiene problemas para ver de lejos, pero nos dice que lee bastante bien de cerca, podemos sospechar que es una miopía. El astigmatismo, cuando una persona ya nos comenta de que no mira bien el rótulo y ni mira bien de cerca también, podemos pensar en un astigmatismo, y más si nos dice de que ha estado con muchos síntomas.
Y la hipermetropía, que en el cual el paciente pues tiene una visión bastante buena de lejos, pero vemos que al momento de leer se cansa bastante y manifiesta síntomas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos sugerirle hacerse el examen visual, ¿verdad? Para descartar que sea uno de estos problemas que le esté ocasionando esos síntomas. Y luego vamos a hablar de otro problema también que se llama presbicia. La presbicia, pues, como dato curioso, viene de una palabra en griego que es presbítero, que quiere decir anciano o la persona de mayor edad. Y de ahí se deriva este término presbicia porque es un problema que generalmente aparece a partir de los 40 años en adelante. Esta no es una regla, porque a veces vemos pacientes que tienen 39, 38 años y empiezan con estos problemas de presbicia. Así como también vemos pacientes que tienen 45, llegan a los 50 y empieza a aparecer este problema de presbicia. Entonces, en este problema principalmente es porque el cristalino, que es el encargado del proceso de acomodación, uno de los encargados del proceso de acomodación, no se vuelve como más rígido, por decirles algo, pierde la elasticidad del músculo ciliar del trabajo que hace acomodativo, y esto hace de que el punto focal se esté alejando de la persona. Y por eso vemos en el ejemplo de la imagen que tenemos abajo, que el señor está alejando con sus manos el móvil para poder verlo, porque si la persona quiere verlo de cerca, como no tiene proceso acomodativo, pues la persona lo va a ver borroso. Entonces, este signo es, digamos, el más común en el cual nosotros podemos identificar este problema, o cuando un paciente llega al consultorio y nos explica y nos dice que tiene que alejar los objetos para poder verlo. Entonces, ya pensamos en un proceso de presbicia. Más si la persona pues ya es mayor y nos comenta esto, pues vamos casi seguro que puede ser una presbicia que le está afectando su vista, ¿verdad? Entonces, este proceso acomodativo se va perdiendo a lo largo de los años. Generalmente, como les decía, empieza a los 40 y donde se termina de perder todo el proceso acomodativo y es alrededor de los 60 años. Como dice acá, entre 60 y 65 años la acomodación se pierde por completo. Y el único tratamiento acá, pues generalmente es el tratamiento óptico, el tratamiento con lentes. Los signos y síntomas, el más evidente, como les decía, alejar los textos que queremos ver de cerca. Presenta a la persona dolor de cabeza, porque como está haciendo un esfuerzo por intentar ver, ¿verdad? Esto presenta dolor de cabeza, más cansancio visual, también de ardor y lagrimeo en los ojos por el esfuerzo que está haciendo el sistema visual, ¿verdad? Y la dificultad para poder enfocar objetos de forma cercana. Como les decía, el tratamiento por excelencia son los lentes. Se recomiendan quizás en este caso más lentes por el hecho que este es un proceso que cuando inicia, generalmente la persona va en cierto periodo aumentando este grado de presbicia. Y por eso nosotros recomendamos el estarse evaluando, estar cambiando los lentes en promedio cada año, año y medio, máximo 2 años, porque como cada persona es diferente, el nivel de presbicia va aumentando y a veces inclusive con los lentes, si no los cambiamos, la persona pues va a ver que va a volver a tener problemas de visión de cerca, y pues cuando se vuelve a checar nuevamente con el optometrista, pues ya le dice, ya le cambió la graduación y la persona se asusta, ¿verdad? Entonces, para que le expliquemos al paciente también que este es un proceso que se va perdiendo y que pues la graduación va aumentando, ¿verdad? Si además la persona tiene otras ametropías, ya podemos pensar inclusive en lentes multifocales, lentes bifocales, porque la presbicia se puede tratar ya sea con lentes solo para lectura, porque probablemente la persona nunca tuvo ningún problema visual en toda su vida, y ya cuando llegó a los 40, pues simple y sencillamente ya no mira bien de cerca. Entonces se examina y el paciente no presenta ningún otro problema. Se pueden dejar lentes solo de lectura, nada más con la graduación que necesita. Si el paciente viene con hipermetropías, viene con miopía, viene con astigmatismo y ya empieza a presentar presbicia, pues ya podemos, digamos, tratar todo este conjunto de problemas en un solo lente, que se conocen como los lentes multifocales o bifocales en todo caso, dependiendo
a la persona y se puede corregir todo en un solo lente. También existen lentes de contacto multifocales. Cierto porcentaje acá en el país de personas ocupan este tipo de lente, no es como muy común, pero para que sepan que también existe este tipo de método en el cual se puede corregir también la presbicia. En el caso de la evaluación de los vicios de refracción, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tomar una buena agudeza visual, porque la agudeza visual va a ser nuestro referente por el cual vamos a sospechar que la persona tiene un defecto refractivo y nos hacemos este examen. Vemos que, por ejemplo, que el paciente tiene una agudeza visual bastante baja. Cuando estoy diciendo bastante baja es que puede ir de 20/40, 20/60, 20/200, es decir, que las letras más pequeñas no las logra ver y las más grandes sí. Entonces nosotros ya pensamos, este paciente tiene un problema a distancia, si estamos tomando la agudeza visual en visión lejana, porque aquí es importante saber que existen dos distancias para la toma de agudeza visual. La toma de agudeza visual en visión lejana y la toma de agudeza visual en visión cercana. Y es importante siempre realizar las dos, porque, como les decía al principio, puede hacer que el paciente tenga hipermetropía, nos va a salir un 20/20 en visión lejana, pero si nosotros no tomamos la visión cercana, inclusive puede que la persona, ya cuando le hagamos esté teniendo este problema y cuando nosotros le hagamos la evaluación en visión cercana salga mal. Entonces, por eso es importante tomarla en visión lejana y en visión cercana. En el caso de los optometristas y los médicos oftalmólogos, que hacemos el proceso de retinoscopía y afinación o el examen refractivo, ¿verdad? En el cual nosotros, por medio de este examen, podemos conocer el defecto refractivo de la persona, conocemos si la persona tiene miopía, entonces nosotros vamos corrigiendo con lentes negativas, si tiene hipermetropía con lentes positivas, hasta que logramos una buena visión en el paciente, ¿verdad? Entonces es importante realizar este método porque no solo es la retinoscopía objetiva, es decir, lo que nosotros vamos a ver, sino también en la afinación nos ayuda al paciente a determinar su graduación final. Se recomiendan también otro tipo de estudios porque es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Los defectos refractivos o los vicios de refracción tienen un porqué, tienen una causa. Entonces, eso pues generalmente siempre se le tiene que explicar al paciente y indagar el por qué esta persona presenta ese problema visual. Muchas veces puede ser que, y se han dado casos en el cual ninguno de la familia tiene ningún problema visual, pero solo esta persona que estamos evaluando sí, y cuando estamos indagando nos dice, por ejemplo, que él nació prematuro, nació de 7 meses a veces. Entonces vemos ahí que pues el ojo por obvias razones no terminó de formarse muy bien y puede estar presentando un defecto refractivo. O lo que les decía también de problemas patológicos a nivel de la córnea. Por eso también yo recomiendo en astigmatismos elevados poder realizarle, si tenemos a la mano, o recomendar una topografía corneal para conocer el mapa topográfico de toda la estructura de la córnea, para ver si la córnea es regular o en qué parte es irregular, si el paciente está empezando a presentar signos de queratocono, por ejemplo, que es otro problema que se tiene que abordar de forma diferente. Entonces, por medio de este examen y por una buena interpretación, podemos dar un diagnóstico bastante certero con el paciente y dar el tratamiento oportuno. También se recomienda, aparte de lo que les decía, agudeza visual y retinoscopía, hacer el reflejo de Bruckner o el reflejo rojo-naranja. Este reflejo consiste en que si el profesional pues tiene su oftalmoscopio a la mano, puede iluminar la cara del paciente, nos tenemos que hacer aproximadamente a 1 metro de distancia y poder ver el reflejo. Si ustedes ven en la imagen del niño, por ejemplo, ahí hay algo que nos llama la atención, es que en uno de los ojos se presenta un reflejo rojo bien intenso y en el otro pues se presenta bastante opaco. Ahí pues podemos sospechar incluso que se puede tratar de alguna patología, alguna catarata, algún tumor interno inclusive, y referirlo al profesional o trabajar en conjunto con el oftalmólogo para poder darle tratamiento a ese niño, si es en el caso del niño. A veces en los pacientes también adultos hacemos este reflejo y generalmente el reflejo tiene que ser igual de intenso
y no tiene que ser opaco. Y muchas veces cuando en un ojo vemos un reflejo muy intenso y en el otro un reflejo más apagado, ahí podemos inclusive sospechar de un defecto refractivo, algún proceso de ambliopía que ha sufrido el paciente y ir encaminado a un mejor diagnóstico con el paciente. Se recomienda también el examen de anexos oculares, que este es importante, aunque no lo crean, por el hecho de que nosotros tenemos que cerciorarnos también de que el paciente no presente ningún otro problema de base, alguna infección, por ejemplo, revisar que la córnea esté bien, que los párpados no tengan blefaritis, que no tengan otro problema, porque algunos problemas nos pueden dar inclusive visión borrosa momentánea mientras el paciente no se trata con estos problemas, ¿verdad? Patológicos que pueden aparecer. Entonces, por eso también es importante como profesional de la salud visual hacer un examen lo más completo posible, ¿verdad? No solo irse a la parte refractiva de agudeza visual y retinoscopía, sino que también indagar un poco más en el paciente para poder conocer la causa de ese defecto refractivo o de esa visión borrosa momentánea, ¿verdad? Se recomienda también un examen de punto próximo de convergencia, en este caso porque hay pacientes que pueden llegar a la clínica manifestando síntomas. Es cierto, puede tener un defecto refractivo que quizás puede ser un defecto refractivo bien bajo o inclusive no puede tener defecto refractivo, pero nos manifiesta que después de trabajar mucho en la computadora, después de leer mucho, llega con mucho dolor de cabeza. Hacemos este examen en el cual le acercamos un objeto, ya sea un lapicero o una lámpara, y vemos cuando lo vamos acercando, vemos la rotura del eje visual, porque va a llegar un punto donde de estar enfocando de cerca, puede que un ojo se desvíe inclusive, y ahí podemos sospechar de otros problemas como exodesviaciones, endoforias y procesos de insuficiencia de acomodación, insuficiencia de convergencia, en los cuales el optometrista, pues cuando vea este comportamiento en el ojo, pues va a tratar este problema de otra forma, porque a veces no siempre es en el caso de los lentes, sino que también muchas veces son terapias que se le pueden dar al paciente para que mejore este proceso y estos síntomas. En el caso de que tenemos que tener en consideración a evaluar en el primer nivel de atención. Como Oficina de Salud Visual, hemos trabajado también con el primer nivel de atención del Ministerio de Salud. Hemos estado brindando capacitaciones para la toma de agudeza visual y oftalmoscopía, porque es importante que nosotros podamos realizar, los médicos puedan realizar un examen de agudeza visual y un examen de oftalmoscopía para poder referir si ellos consideran necesario que el paciente sea examinado por un optometrista o por un médico oftalmólogo. Entonces, estos son los dos exámenes básicos que recomendamos en el primer nivel de atención que se realicen, que se tomen un momento los médicos en las unidades, ¿verdad? Es importante que tomen la agudeza visual de lejos y de cerca. De hecho, inclusive como oficina también se les está brindando un apoyo en el cual se hizo una gestión para que las unidades tengan sus cartillas de agudeza visual de lejos y agudeza visual de cerca, para que puedan tomar esas agudezas visuales, para que se hace también la gestión para poder brindarles oftalmoscopio a algunas unidades para que puedan realizar también el examen de oftalmoscopía, puedan detectar algo que le llame la atención, ¿verdad? Porque si bien es cierto como médicos tal vez solo se va a sospechar nada más de un problema visual y ya en ese momento ya lo pueden referir a la consulta visual, ¿verdad? Para que el optometrista o el oftalmólogo dé un diagnóstico más preciso. ¿Cuándo se puede referir a un oftalmólogo? ¿Cuándo se puede referir a un optometrista? Bueno, tenemos acá, por ejemplo, una tabla con una escala de agudeza visual con la cual podemos considerar lo que es normal y lo que es anormal en un paciente. En el caso de una escala de agudeza visual que comprende de 20/20 hasta 20/30, ahí todavía podemos considerar que la persona pues tiene una visión bastante normal, digamos, bastante normal. Ya cuando la persona ya empieza a presentar agudezas visuales que van de 20/40 hasta 20/200, ya sea de lejos o de cerca, ya sospechamos nosotros de un problema visual con el cual nosotros podemos referir al paciente.
Y aparte de esta sospecha de ese problema visual, si este viene acompañado con dolor, a veces dolor de cabeza, o el paciente llega y nos manifiesta dolor ocular, nos dice que también llega a veces el paciente a la unidad, por ejemplo, y comenta de que ha tenido una pérdida súbita de agudeza visual, nosotros referimos inmediatamente para una evaluación, ¿verdad? Y por eso es importante que tengamos estas escalas lo más aprendido posible, porque va a ser nuestro punto de referencia por el cual nosotros ya podemos referir al profesional, ¿verdad? En el caso de las unidades que no cuenten con optometría, servicio de optometría, pueden hacer este examen de agudeza visual, y hay unidades tal vez aledañas a las cuales se puede referir para que el optometrista pues evalúe ya a ese paciente con un examen más íntegro y más completo. Les muestro también acá esta información que pues les puede servir bastante a las unidades de salud, ¿verdad? En el cual tenemos establecido ya los lugares donde tienen servicio de oftalmología y tienen servicios de optometría. También comentarles que como Oficina de Salud Visual pues se ha logrado incorporar optometristas en el sistema de salud pública, que para nosotros eso es de bastante alegría, ¿verdad? Y esperamos pues ir poniendo a veces más recursos, porque pues la demanda es bastante grande, y sabemos que ahorita todavía se puede presentar bastante deficiencia, pero aún así apoyarnos de los optometristas que nos pueden ayudar bastante en la región donde está ubicado el paciente. Por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios en Santa Ana se cuenta con médico oftalmólogo y optometría. Hospital Jorge Mazzini tenemos un optometrista que está de planta y que trabaja en conjunto con oftalmología. En el Hospital San Rafael pues solamente hay servicio de oftalmología. Sin embargo, hay recursos ahorita que están en servicio social que están apoyando también, es decir, optometristas que están ahorita en servicio social, por los cuales se puede aprovechar ahorita, ¿verdad? En el Hospital Benjamín Bloom también tenemos ahí de planta un optometrista que nos está apoyando con la evaluación a niños, en conjunto con los oftalmólogos de ese mismo hospital. En el Hospital Nacional Rosales, que tenemos servicio de oftalmología. En el Hospital Nacional Sacamil, que tenemos también servicio de oftalmología. En la Unidad de Salud Barrios, acá en San Salvador, pues contamos también con servicio de optometría desde el año pasado. Es el optometrista que nos apoya bastante, y por lo cual se puede referir a esta unidad también para que él haga una evaluación completa, ¿verdad? Y pues también que nos ayude como una especie de filtro, porque hay incluso problemas que se pueden quedar a nivel de optometría que él los puede corregir, y problemas que tiene que referir ya a un médico oftalmólogo. En el Hospital Nacional San Pedro en Usulután también tenemos servicio de oftalmología. San Juan de Dios en San Miguel, servicio de oftalmología. Y en el Hospital de la Mujer, que contamos con servicio de oftalmología y neonatología. Quizás también como un dato importante que me gustaría comentarles es que, digamos, estos son los que ya están establecidos, los que están de planta. Pero como les decía, hay recursos en servicio social que apoyan en ciertas unidades que también podemos sacarle provecho ahorita en los 6 meses que van a estar, porque ya hay algunas unidades que están prestando este servicio de optometría, ¿verdad? Entonces, les invito también a que se pongan en contacto con las otras unidades, que indaguemos en dónde hay servicio de optometría para poder referir, porque tenemos ahorita recursos de servicio social tanto en Occidente, en el área metropolitana, tenemos también en Oriente, y en parte de La Libertad, incluso en Chalatenango también. Entonces, creo que vamos creciendo poco a poco, ¿verdad? Sí es cierto que estos recursos, pues, dentro de 6 meses van a cambiar, pero lo ideal es siempre ir aprovechando los recursos que vayamos teniendo, ¿verdad? Y por último, ya quizás dando unos consejos para mantener nuestra vista sana, ¿verdad? Revisar tu vista anualmente con un médico oftalmólogo o un optometrista, lo que les decía, ¿verdad? Esto puede variar mucho porque inclusive en niños a veces las citas son más rápido, es decir, se pueden examinar al principio cada 6 meses, luego al año, porque recordemos que el niño en todo caso pues va a un proceso de crecimiento y el ojo pues va
va pegando esos saltos, ¿verdad? Esa formación. Entonces, por eso muchos médicos oftalmólogos a veces, muchos optometristas recomiendan y dejan las citas con los niños dentro de 6 meses. Pero ya una persona a veces ya mayor de 23 años ya puede hacerse anualmente el chequeo o inclusive a veces al año y medio, ¿verdad? Porque tal vez el defecto refractivo ha incrementado o ya no nos sentimos bien con los lentes, entonces es bueno checarse su vista, mantener una alimentación sana, ¿verdad? Es decir, alimentación a base de vegetales, a base también de carnes, una alimentación completamente sana, ¿verdad? Yo les recomiendo bastante que se consuma bastante espinaca, tiene bastante vitamina A, la zanahoria que dicen inclusive, o sea, también nos ayuda, o sea, pero en general no es solo un vegetal en específico, sino que es un complemento de una buena alimentación sana, ¿verdad? Mantener una buena distancia con los ojos, ¿verdad? Al momento que se observa. Aquí va muy de la mano con realizar descansos de la vista cuando se esté en pantallas. Porque, por lo mismo que les decía, a veces personas que pasan de 8 hasta 10 horas enfrente de una computadora, pues pueden llegar a presentar problemas a futuro. Entonces, nosotros recomendamos, y hay una regla bien famosa que se conoce como la regla 30-30, que dice que por 30 minutos que nosotros estemos trabajando en el monitor o estemos leyendo, descansemos nuestra vista viendo a lo lejos, es decir, cambiemos de enfoque. Y cambiamos de enfoque viendo a lo lejos porque el ojo cuando está viendo a distancia, sus músculos descansan. En cambio, cuando está viendo de cerca, el músculo se contrae y hace un esfuerzo. Entonces, por eso, ustedes calculen, si pasan mucho tiempo enfrente de una computadora, traten de hacer esos cambios periódicos de distancia para que el ojo no se canse, ¿verdad? Descansen bien, duerman las horas correspondidas también, traten de no desvelarse porque eso acumula también bastante al momento de síntomas en los ojos, ¿verdad? Hay personas que a veces solo duermen 2 horas, 1 hora a veces, y el siguiente día su rutina normal, entonces no, se recomienda que descansen bastante. Se recomienda también que no se estén, en caso de los niños, no se estén frotando mucho los ojos, ¿verdad? Más bien, si vemos esto, los padres de familia pues tienen que mejor hacer un examen visual porque puede ser el indicio de un problema. Al momento que hacemos una fricción en el ojo, pues lo vamos presionando y esto en su momento puede llegar a provocar un queratocono o una córnea irregular, que es lo que nosotros no queremos. Si es posible, también protegemos nuestros ojos de la luz solar con gafas de sol, ¿verdad? Que sean, que de verdad nosotros tenemos que verificar que esas gafas de sol cumplan con el filtro de luz UV, porque muchas veces las gafas de sol que venden, por ejemplo, en la calle o que las encontramos a veces en lugares que son bastante económicas, pues no traen ese filtro y a veces también perjudican nuestra visión. Entonces, lo que yo recomiendo, si ustedes van a adquirir una gafa de sol, pues que la adquieran en un establecimiento, ya sea una óptica o una clínica visual, ¿verdad? Y sobre todo, igual cuidar la higiene de nuestros ojos, ¿verdad? Eso es importante. Si seguimos estas recomendaciones, pues vamos a cuidar bien nuestra vista. Tengan en cuenta que la vista, pues, es uno de los sentidos que si llegan al momento de perder la visión, pues vamos a sentir mucho ese cambio, esa deficiencia visual, esa discapacidad, ¿verdad? Porque pónganse a pensar, si en todo caso perdemos la vista, se perdería el trabajo, vamos a hacer nos va a costar incluso ser autónomos, ¿verdad? Entonces, es por eso importante que chequemos nuestros ojos y que tengamos esos cuidados para que nuestra vista siempre sea lo más saludable posible. Y hasta aquí ha sido todo la presentación del día de hoy. Quizás vamos a revisar algunas preguntas para poderles darles respuesta y yo les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para poder escuchar esta charla, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a empezar a ver aquí. Veo acá, por ejemplo, dice, yo tengo hipermetropía en un ojo y en el otro astigmatismo. Dice. Sí, se puede llegar a presentar ese problema, ¿verdad? A ese problema se le conoce como anisometropía.
sería bueno que siempre estén están checándose la vista, ¿verdad? Para que el profesional pues dé una corrección adecuada para que pueda corregir ese problema, porque dependiendo también la edad de la persona, en su momento puede llegar a presentar alguna ambliopía, que es lo que no se quiere, ¿verdad? Entonces, por eso es importante checarse la vista para que se le dé el tratamiento más adecuado. ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para que me realicen una cirugía refractiva por miopía, aparte de los 23 años de edad? Ok, muy buena pregunta. En este caso, se trabaja en conjunto con el médico oftalmólogo porque se tiene que realizar diferentes estudios, ¿verdad? Aparte de tener la edad, ¿verdad? Se puede realizar un estudio de conteo endotelial. Ese es un estudio que realiza el médico oftalmólogo en el cual él mira a través de ese estudio la posibilidad de que el ojo, pues después de que haya sufrido la cirugía, se pueda cicatrizar, se pueda sanar de una forma correcta, en términos generales, ¿verdad? Aparte de eso, también el paciente tiene que tener digamos, una graduación ya establecida, por poner un ejemplo, o decir que la graduación no esté cambiando mucho, sino que la miopía pues se mantenga. Entonces, eso es otro requisito que toman los médicos oftalmólogos también al momento de hacer la cirugía refractiva. Por obvias razones también le va a pedir exámenes generales para ver cómo está el nivel de glucosa, ¿verdad? Si el paciente es hipertenso, porque pues esto se realiza siempre con el cuidado debido, porque sabemos que toda cirugía tiene siempre cierto grado de riesgo, pero si se realiza de una forma adecuada y que el paciente esté en lo más óptimo para poder realizar esta cirugía refractiva, se puede hacer, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo que si usted está interesado entonces en hacerse la cirugía, consulte con un médico oftalmólogo que le haga los exámenes pertinentes para que pueda realizarse la cirugía refractiva. Y como dato también importante, que el médico oftalmólogo le explique bien, porque hay pacientes en los cuales se corrige la miopía, queda bastante bien, pero al pasar a los años, a veces de 12, 15 o 20 años más adelante, el defecto refractivo puede volver a aparecer. Entonces, por lo menos en mi punto de vista, yo recomiendo a veces cirugías refractivas si la graduación ya anda de 4.5 o más dioptrías, es decir, una miopía más elevada, ¿verdad? Eso no quiere decir que una miopía de -1, -2 no se pueda operar. Sí se puede operar, pero por lo mismo que les decía, que vamos a intervenir la córnea, a veces intervenirlo con estas graduaciones no es del todo, digamos, se puede hacer, pero se recomienda más en pacientes que tengan un poquito más de graduación para que el provecho sea mejor. Dice, por ejemplo, acá, si un paciente tiene una RX, una refracción, esfera +2 y un cilindro de -475 en el ojo derecho, entiendo yo, y en el ojo izquierdo, esfera de +2 y un cilindro de -350, este paciente se le puede sugerir una topografía corneal. En el caso del ojo derecho, con ese 475, creería yo que sería conveniente. También acuérdense que se puede apoyar, en este caso, la persona que me hace esta pregunta se puede apoyar de una queratometría, porque en una queratometría se puede también conocer si la mayor parte de ese astigmatismo es provocado por la córnea, es decir, un astigmatismo corneal. Si ese es el caso, sí se puede hacer una topografía corneal, aunque ya generalmente cuando ya hablamos de astigmatismos a veces de 4,50, 5, a veces hasta 6, ya es porque el problema de astigmatismo es bastante elevado y es casi seguro que hay una irregularidad corneal, ¿verdad? Entonces, sí, sugiero que si es accesible, se recomienda la topografía porque, como les decía, la idea es indagar un poco más en el paciente para ver el por qué está presentando ese problema. Dice acá, hay atención preventiva para síntomas de una baja visión. Ok, como les decía, en este caso, como ministerio se está trabajando en conjunto, ¿verdad? Para ir tapando esos pequeños huecos que hay con respecto a la salud visual. En el caso de la baja visión, pues hay ciertos días que se trabaja en el Hospital Nacional Benjamín Bloom
De hecho, el optometrista que también apoya en la unidad de salud Barrios, también ha estado apoyando con el Hospital Nacional Benjamín Bloom con respecto a esos pacientes pediátricos de baja visión. El optometrista también que tenemos ahí trabaja en conjunto con el médico oftalmólogo también para ver esos casos, ¿verdad? Evaluar la función visual del niño, ¿verdad? Y poder ver de qué forma también se le ayuda a esa persona con baja visión, porque ya el tema de la baja visión sí es un poco más extenso. Si ustedes sugieren, incluso se puede hablar más adelante solo de baja visión, porque ya es algo más complejo, ¿verdad? En el cual se tiene que evaluar la función visual, calcular la ayuda óptica, con respecto al plan de trabajo. Entonces es algo más multidisciplinario, ¿verdad? Porque no solo es un optometrista y un médico oftalmólogo, sino a veces entra también en trabajo la fisioterapista, entra en trabajo también un psicólogo muchas veces. Entonces, es un tema muy bonito que se puede hablar más adelante, pero sí, por el momento el Hospital Nacional Benjamín Bloom tiene días específicos donde trabaja la baja visión. Dice, ¿es diferente la cartilla que se usa para agudeza visual de cerca y de lejos o es la misma? Ok, muchas veces las cartillas no son iguales. Muchas veces son diferentes. Otras sí sacan diseños en los cuales la cartilla es la misma de lejos y de cerca. Por ejemplo, nosotros en la gestión que hemos hecho con la Oficina de Salud Visual, pues hemos hecho una cartilla de Snellen diseñada como e-direccional para que también se le pueda tomar la agudeza visual en niños que no sepan leer muy bien y se les explica nada más la dirección hacia dónde van las letras E, ¿verdad? Y esa misma se ha diseñado también para visión de cerca, siempre con la misma escala. Lo que puede variar ahí quizás más que todo es el tipo de escala de agudeza visual, porque sabemos que el más común es el de Snellen, que es 20-20, 20-30, 20-40, pero muchas veces en las cartillas de agudeza visual de visión cercana tenemos escalas en decimal, tenemos escalas en Jagger, entonces ahí sí puede variar un poco, pero al final tomando una agudeza visual con ese tipo de cartilla, eso no quiere decir que nomás va a ser diferente el problema, ¿verdad? Sino que igual ahí nos va a dar una idea de que el paciente está teniendo problemas en visión de cerca. Entonces, si la tienen a la mano, la pueden ocupar, la de lejos y la de cerca, que es lo que yo recomiendo. Aquí veo otra, hay bastantes preguntas, voy a estar intentando contestar las que puedan acá, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia entre la que debe de estar una persona y la cartilla para evaluar la visión de cerca y la visión de lejos? Ok, hay cartillas que están diseñadas para 6 metros y hay cartillas que están diseñadas para 4 o para 3 metros. Yo lo que les recomendaría es que nos fijemos en la cartilla. Muchas veces la cartilla viene ahí hacia qué distancia viene calculada. Porque ahí, dependiendo de la distancia a la que vienen los optotipos, tenemos que respetar esa distancia. Porque si tomamos por obvias razones una agudeza visual que la cartilla esté a 6 metros y la tomamos a 3 metros, pues el paciente nos va a salir 20-20 y pues puede tener una miopía, ¿verdad? Entonces la hemos tomado de una forma errónea. Incluso en baja visión hay cartillas que van hasta de 1,5 metros, o sea, donde ya se acercan más al paciente para poder tomar la agudeza visual. Entonces, un estándar como para cartilla de agudeza visual no existe, pero digamos que lo más común sí hay entre 6 metros y entre 3 metros de distancia entre el observador y la cartilla. Y en el caso de las cartillas de visión cercana, pues ahí en promedio se recomienda que entre 33 a 40 centímetros de distancia, porque esa es considerada una distancia correcta de lectura. Es decir, una distancia donde leemos un libro normalmente tiene que ser unos 40 centímetros. Si ocupamos la cartilla muy alejada, nos va a salir el dato erróneo, o si la acercamos, pues nos va a también dar un dato erróneo. Un tip que quizás yo recomiendo es que si usted va a tomar la agudeza visual de visión cercana, que usted no le diga nada al paciente y usted le dé la cartilla. Y ahí va a ver usted el comportamiento del paciente sin siquiera haberle dirigido ni una palabra. Usted va a ver si el paciente se acerca mucho para empezar la prueba o si se la aleja. Ahí usted ya puede empezar a sospechar
de un defecto refractivo. Entonces, cuando vea que no la posicione a 40 centímetros, usted viene, le ayuda y ya la coloca ya a una posición correcta y empieza a evaluar. Pero eso es como un indicio primero que le va a dar el paciente de qué problema puede llegar a tener. Aquí hay una recomendación, creo yo. Hay que recordar que los pacientes diabéticos pueden presentar disminución de la visión cuando existe un aumento de glucosa y hay que esperar para realizar un examen visual exhaustivo en los ojos hasta que la glucosa esté estable. Esto depende del tiempo de la depuración de la glucosa. Correcto, así es. De hecho, parte de lo que les decía de una miopía muchas veces por cambio de índice de refracción o un defecto refractivo por cambio de índice de refracción es por eso, porque la glucosa también influye. Bueno, sabemos que el azúcar en general, pues el aumento influye en bastantes organismos de nuestro cuerpo y el ojo no queda exento. Entonces, la presencia de glucosa que no puede metabolizar el ojo, principalmente en el cristalino, pues hace que el índice de refracción cambie y que el examen que vayamos a tomar en ese momento sea erróneo o sea falso. Entonces, yo recomiendo también que si va a evaluar el paciente y indague bien si el paciente presenta diabetes, si está controlado o no, si el paciente pues manifiesta que no está controlado, tal vez es bueno realizar un fondo de ojo para ver cómo están las estructuras internas, ¿verdad? A pesar de que el examen refractivo lo dejemos después cuando sepamos que la glucosa esté en sus niveles correctos, ¿verdad? Y le decimos al paciente, por recomendación, que traiga su examen de glucosa en sangre para que nosotros podamos ver ese nivel de glucosa y poder decidir cómo vamos a abordar a ese paciente. Si vemos que está normal, pues le realizamos el examen visual. Y también explicarle eso al paciente, porque pasa muchas veces, digamos, ya en el ámbito un poco más privado, que se hace el examen de la vista, el paciente no le comentó que es diabético, la persona le hace el examen, le saca la graduación, le da los lentes, y cuando se le entregan los lentes, probablemente esa glucosa que estaba elevada, pues en ese momento regresa a sus niveles normales, y cuando se prueba los lentes, el paciente manifiesta que no mira y no mira con los lentes, y le echa la culpa a quien le hizo el examen y que no sé qué. Entonces es importante tener eso en cuenta y explicarle eso al paciente, ¿verdad? Porque eso sí puede afectar también bastante al momento de tener una refracción bastante certera o bastante adecuada. Es necesario usar lente de contacto cuando un paciente presenta el ojo de queratocono. De hecho, uno de los tratamientos, dependiendo del grado del queratocono, puede ser a veces ya pasarlo a lente de contacto, porque las gafas es cierto que nos ayudan al principio de este proceso de queratocono, pero cuando ya está un poco más avanzado, a veces como optometristas sugerimos mejor el uso de lente de contacto, que puede ser un lente de contacto gas permeable o rígido, que es un lente de contacto más duro, que nos ayuda a frenar un poco el crecimiento de este queratocono. Entonces, a pacientes así, yo les invito a que lo examinen bien y que vean el grado de queratocono que presenta el paciente para darle un tratamiento mejor, ¿verdad? Como les digo, puede ser por lente de contacto, sí puede ser blando, a veces, muchas veces no se recomienda, si no se puede recomendar, se recomienda rígido o inclusive un lente de contacto escleral que también hay en el medio, que tal vez no es muy sonado, pero para que sepan también que se puede corregir este problema con lente de contacto rígido. ¿Puede una persona tener dos vicios de refracción? Dice. Sí, lo que les decía, inclusive la persona puede tener en un ojo, por ejemplo, miopía y en el otro ojo hipermetropía. Solo que el término clínico correcto, eso se llama anisometropía, es decir, una diferencia de graduación, y también eso corresponde a diferencias con respecto a la cantidad de graduación, porque por ejemplo puede tener un ojo miopía de -3 y en el otro una hipermetropía de +5, por ejemplo. Entonces, a ese tipo de personas sí se les recomienda mejor un tratamiento con lente de contacto porque las graduaciones son totalmente diferentes y si se corrige con gafas vamos a provocar más síntomas en las personas. Muchos colegas que estoy viendo acá que se han conectado también, vamos a saber que pues esas correcciones
haciendo la corrección así, con esas graduaciones, pues va a presentar otros problemas, aniseconias, otros problemas en los cuales el cerebro no va a poder fusionar esa potencia en dioptría de los lentes, entonces le vamos a presentar más problema en el paciente. Entonces, yo recomiendo mejor que esos pacientes se corrijan con lentes de contacto. ¿El colesterol alto influye en la visión? Sí, también. Es importante también hacerse los exámenes no solo de glucosa e hipertensión, sino también de colesterol, ¿verdad? Porque eso incluso puede influir en una estructura que se llama cuerpo vítreo, que también puede empezar a manifestar problemas en el paciente, en la persona, ¿verdad? Y si no se controlan, pues esos problemas se pueden ir agravando, ¿verdad? Entonces, creo que esta fue la última. De ahí estaban ahí dando gracias por la ponencia. No, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon este día. Y pues yo encantado de compartir este tema con ustedes. Tratar de hacerlo de una forma lo más general y simple posible para que sea entendible para todos, porque recordemos que aquí no solo hay profesionales de la salud visual conectados, sino también a veces médicos de unidades o personas que le llaman mucho la atención al tema. Entonces, ha sido bastante provechoso. Les agradezco mucho y pues estamos para la próxima.